gusto estar aquí con ustedes. Esto es lo que llamamos comúnmente una reunión de hogar. Hay muchas maneras que se le llama un estudio bíblico, un culto de hogar. Pero la idea o el propósito, que es lo más importante, es que podamos conocer un poco más, especialmente en estos tiempos, un poco más de lo que Dios piensa de nuestra sociedad, de nosotros, de la familia, de las naciones, de todo lo que está pasando. Entonces, a través de la palabra, que es la fuente de información más segura que tenemos acerca de Dios y de su voluntad, podemos encontrar muchas respuestas. Y hoy, esta tarde, yo espero que algunas de las tuyas se puedan resolver. Vamos a estar orando. Yo no sé si hay una necesidad como familia o como individualmente. Si usted me dice, me gustaría que oraran por fulano de tal, o por mí, o por mi casa, o por etcétera, cualquier cosa, podemos orar. Yo soy el pastor Armando Chapa. Somos de aquí, de la ciudad de Reynosa. Javi, Nancy, sus niños y un compañero de ellos está acompañándonos. Conocí a Carlos y Claudia en una librería bíblica aquí en la ciudad, y creo que una conexión ahí divina. Yo creo que no es en el reino de Dios no hay casualidades. Yo creo que Dios nos conectó con un propósito. Creo que usted también está aquí con un propósito, y lo que vamos a compartir hoy queremos que sea de ayuda para usted. Estamos sumergidos, especialmente hablando de esta ciudad, con todos nuestros problemas que tenemos sociales, la violencia, todo, sumergidos en un sinnúmero de cosas que nos preocupan y absorben nuestra energía y nuestro estado de ánimo, nos presionan, y llegamos tan cansados cada día y tan oprimidos muchas veces, muy cansados, muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, y pocas veces, por estar poniendo tanta atención a lo tangible, nos olvidamos de lo intangible. Y muy independientemente de lo que nosotros creamos, cuál sea tu postura religiosa o doctrinal, muy independiente de eso, creo que pudiéramos estar en un acuerdo, en común una cosa: es que creemos en Dios. Que creemos en Dios, que Dios está con nosotros y que nos ama y que Él tiene un propósito. Solo tenemos que descubrirlo, conocerlo. Entonces, decía que por estar tan absortos por las cosas que están a nuestro alrededor, nos olvidamos de las cosas espirituales, nos olvidamos de Dios de alguna manera, y no nos damos cuenta que ahí es donde está nuestra verdadera vida, en Dios. ¿Por qué? Porque la vida la vida natural que estamos viviendo es temporal. Entonces, en relación con la vida eterna, esta vida es muy corta, y de hecho podemos decir para algunos más corta. Hay personas que mueren a una edad muy temprana, hay personas que casi naciendo mueren, hay personas que llegan a su edad adulta y mueren. Entonces no sabemos, eso no lo sabemos. La vida es muy corta, y si no, dentro de esta vida nosotros no conocemos a Dios, no entendemos lo que Dios tiene para nosotros, podemos ir a la tumba sin conocer nuestro propósito, nuestro destino, para qué Dios nos creó. No hay nadie en este lugar hoy, ni en esta ciudad, ni en esta tierra, que haya nacido sin un propósito. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, nacimos con un propósito y con un destino. Y es maravilloso si podemos conocerlo y ver cómo Dios te muestra o te revela para qué te creó Él. Porque muchas veces podemos pensar, yo la verdad soy accidente de la relación de mi papá, de mi mamá, o bueno, yo nací porque simplemente mi papá y mi mamá quisieron. Pero eso no es así. Tú naciste porque Dios lo previó así. Mucho antes de que tú existieras, aún el vientre que te dio a luz, Dios ya había decidido que tú nacieras en este lugar, en esta tierra, con ese propósito y ese destino. Y hay que conocerlo. Entonces, la mejor manera de conocer un libro, cuando leemos un libro, la mejor manera de conocerlo o saber qué tiene ahí es leyéndolo desde el principio. Tiene un prólogo, tiene una introducción, y luego está dividido en capítulos, y luego tiene un fin. Ese es el mismo principio aquí en esto que yo voy a compartir con ustedes. Si queremos conocer la vida, o nuestra vida y nuestro destino, nuestro propósito, y todo lo que realmente pasa a nuestro alrededor, y qué es lo que pasó también en el origen de todas las cosas, pues necesitamos, para conocer el final de todo esto, necesitamos ir al principio. El libro de Génesis, que significa eso, principio, nos revela un poco a través de una historia
de lo que realmente sucedió, que hoy en día está afectándonos a cada uno de nosotros. Esto es increíble, que hace miles de años un hombre llamado Adán con una mujer llamada Eva hicieron una decisión, algo que hasta el día de hoy, y dirá usted, yo nada tuve que ver ahí, yo ni había nacido ni estuve ahí, ¿por qué me está afectando a mí? ¿Qué es lo que se origina en aquella mala decisión de esta pareja? El pecado. El pecado que separó de Dios entre el hombre, al hombre de Dios, y que hoy en día está siendo causa de tantos problemas y de tanto sufrimiento en la raza humana. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis. Si no tiene usted su Biblia, yo le voy a leer solo unos versos. Y quiero que veamos qué es lo que pasó ahí en el Edén. Antes yo quiero que me ayude cerrando sus ojos y me acompañe con una breve oración para pedirle a Dios su dirección y nos ayude. Jesús, te damos gracias en esta tarde y pedimos, oh Espíritu Santo, que tú nos dirijas en esta palabra, que puedas abrir el corazón de cada uno de nosotros, nuestro entendimiento, y plantes una semilla que dé fruto a su tiempo, Señor, que venga de ti. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Guarda en completa paz este grupo, esta casa. Gracias por la vida de Ramiro y Claudia, que abrieron esta puerta, Señor, para tu presencia, para tu palabra. Por Carlos y Claudia y la familia también de ellos, Señor, que están aquí. Damos gracias en el nombre de Jesús. Y por Javi y Nancy y su familia. Gracias, Señor. Amén. Nos han enseñado la historia popular, que no necesariamente la hemos aprendido en una iglesia, porque es una historia de la que se habla en todos los medios, no nada más tiene carácter religioso. La historia de Adán y Eva, o del origen de todas las cosas, se habla en forma seria en muchas partes, en una forma responsable en muchas partes, y a veces no tan exacto como está en las escrituras, pero también se habla a través de películas, a través de libros, a través de filosofías, a través de mucha gente han dado la historia de Adán y Eva. Pero la mejor fuente que nos puede dar la verdadera historia es la Biblia. ¿Qué fue lo que pasó en Génesis 3 cuando Dios creó al hombre y saca de él, de su costado, a su mujer Eva? La historia que nos han contado, que hemos oído, es que ellos comieron de un árbol que tenía un fruto prohibido por Dios. Muchos creen que es una manzana, no es una manzana. Posiblemente después yo les explique qué es, pero no me quiero meter ahora ahí. Pero era un fruto prohibido y nos han enseñado que ese fruto, cualquiera que haya sido, Eva lo toma tentada o seducida por la serpiente que representa al diablo, muerde de ese fruto y dice que le da a su marido. Y entonces estos, cuando comen de ese fruto, tienen un problema, viene una culpa a ellos, viene una condenación, y entonces se esconden de Dios. Y entonces en el Edén Dios empieza a buscarlos y pregunta dónde están. Y ellos dicen, pues aquí estamos, Señor. ¿Y por qué se están escondiendo? Dice, comimos la mujer que tú me diste, me dio a comer del fruto que nos habías prohibido. Dice, y tuve miedo y me escondí. Eso fue lo que ellos sintieron. Ahí en ese momento hubo varias cositas que empezaron a experimentar Adán y Eva. Lo primero es, tuvieron miedo. Eso es el primer sentimiento. Este sentimiento no lo tenían antes de su caída. Y luego después sintieron culpa o condenación. Esto tampoco lo tenían ellos. Y luego después dice que se escondieron o se alejaron de Dios. Dios no se separa de ti. Dios no se separó de ellos. Ellos decidieron comer ese fruto y entonces eso dio luz al pecado o a la desobediencia y se separaron de Dios. Son expulsados del Edén. Y entonces se les pone ahí un cerco con unos ángeles, unos querubines, para que ellos ya no puedan entrar. Eso también es algo que podríamos explicar por sí solo, pero es un poco profundo y ahora no puedo meterme ahí. Quiero ir al grano con esto. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque esta es la historia básica que nos cuentan. Adán y Eva comieron del fruto prohibido, pecaron, se separaron de Dios y ese es el asunto. Y en verdad así fue. Pero hay algo que normalmente no nos enseñan o nosotros no hemos podido ver, que es precisamente el origen de todos nuestros problemas. Para eso necesitamos ver el proceso
del desarrollo de esta historia. Empieza donde Eva y Adán están en el jardín. La serpiente está en un árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y comienza o se dirige primero a la mujer. Ahora, el blanco era Adán, no Eva. El blanco para la serpiente o para el diablo era el hombre, era Adán. Pero ¿por qué se dirige a Eva? Bueno, para este entonces Adán estaba muy acostumbrado a su mujer. Antes de ella, él había convivido solo con animales y Dios le dio como compañía a los animales. Pero llegó un momento donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y veo que no es suficiente la compañía de los animales para él, así es que haré una ayuda idónea para él. Y creó a la mujer, o sacó a la mujer de su costado. Para este momento Adán debe haber estado muy acostumbrado y muy encariñado, si queremos usar este término, con esta mujer. Entonces, la sutileza o la astucia del diablo, mira lo que dice aquí el capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Si hablamos de astucia, es que estamos hablando que era muy inteligente o que tenía mucha habilidad para engañar, para seducir, para meter ideas. Esa es una de las características del diablo, la astucia, la artimaña. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a hablar con Eva, sabiendo que Eva tenía poder seductor sobre el hombre. Más adelante vemos una historia donde pasa algo semejante a Abraham y Sara. Ellos tenían una promesa, eran una pareja ya grandes. Déjenme salirme un poquito de esto para explicar un poco más de esta cuestión de la seducción o del poder de seducción de una mujer en una pareja. Cuando Dios le dice a Abraham, yo les voy a dar una descendencia a ustedes, les habló primero de un hijo llamado Isaac, pero el hijo no venía. Entonces Sara, en un momento de desesperación, le dice a su marido, a Abraham, le dice, ¿sabes una cosa? Toma una de las criadas y ten un hijo, porque yo no te puedo dar hijos, pero una de mis criadas te puede dar hijos y vamos a tener el hijo que Dios quiere que tengamos. Entonces, nota cómo esta infracción contra Dios, contra la voluntad de Dios, se hace igual como en el primer caso. La mujer convence al hombre para hacer algo que Dios no quería y que Dios no estaba de acuerdo. Entonces, por eso es que la serpiente se dirige a Eva para hacer caer a Adán. Cuando la serpiente comienza a seducir a Eva, escuche esto, la serpiente le habla del árbol, no le dice que lo vea, no le muestra. La tentación no viene cuando ves algo, sino cuando consideras algo. Déjame decírtelo de esta manera. Si tú estás viendo la televisión y repentinamente, y cuando tú tienes tus principios bien plantados, tus principios morales o principios cristianos o tus valores de moralidad y todo eso, tú estás en la televisión y muy involuntariamente el control te lleva a un programa no muy sano, y entonces tú lo que haces instintivamente es cambiarle, usas el control y le cambias. Tú puedes cambiarle del control a aquella imagen, pero si la dejas en tu mente vas a regresar ahí tarde o temprano. Esta es la táctica que usó el diablo con Eva. Primero le habla del árbol, no se lo muestra, y le dice que el árbol es bueno y que es atractivo y que es agradable y que es rico y que con él puedes alcanzar sabiduría. Comienza a hablarle y hacer que en su mente haya un pensamiento que esté ahí en la mente de Eva. Pero hay algo aquí primero que tenemos que considerar. Eva tenía un pensamiento anterior al que la serpiente le había puesto. Vamos a ver cuál era. Dice el verso 2, y la mujer, bueno, voy a leer otra vez el 3, dice, el 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Aquí pone entredicho o en duda la orden divina. ¿A poco Dios les dijo que no hicieran eso? Y la mujer respondió, nota que el hombre, quien era el que debería haber estado al frente, no lo hizo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios,
no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Dijo Dios. ¿De dónde sacó ella esas palabras? Dijo Dios. Cuando usted habla algo, siempre que nosotros hablamos algo, es algo que pensamos primero. Por ejemplo, usted está sentado de repente y usted empieza a decir, ay, se me hace que está pensando, tengo ganas de una comida X. Primero lo está considerando, está aquí en su mente y luego lo declara y lo ejecuta. Ok, voy a ir y voy a hacer esto. Entonces, ¿de dónde sacó ella? Dijo Dios. ¿Dónde estaba esto registrado? Esta orden, dijo Dios que no comamos. ¿Dónde estaba en la vida de Eva? Es una pregunta. En la mente. Dios había puesto este pensamiento, esta orden de no tocar y no comer de aquel fruto cualquiera que haya sido. Entonces, cuando la serpiente, que sabe eso, la táctica era cambiar ese pensamiento divino, esa orden divina que tenemos que considerar antes de seguir esto. Cada vez que Dios te da algo, cada orden divina, cada cosa que es o pertenece a la voluntad de Dios, siempre va a ser perfecto para ti, para mí, para tu familia, para tus cosas personales, para tu destino, para tu propósito. La voluntad de Dios es perfecta. Entonces, lo que hace el diablo es sacar el pensamiento que Dios había puesto en esta mujer y poner el de él, que era engañoso. Mira lo que dice el verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no vas a morir. O sea, Dios te dijo mentiras. Eso no es cierto. Usted nunca ha visto esas películas o esas caricaturas donde alguien está tratando de hacer una decisión y por un ladito se le aparece un angelito y por otro lado se le aparece un diablito. Bueno, es lo mismo. Y esto ocurre, y en realidad no es que exista un diablito y un angelito a un lado. Eso son pensamientos. Porque el problema de todos los problemas en esta tierra y en este mundo y con la raza humana comienza en la mente. Y ahorita lo vamos a ver por qué, con más claridad. Entonces, ella tenía un pensamiento, Adán tenía un pensamiento, dijo Dios, no comeremos, no tocaremos. Eso es lo que Dios dijo. Lo que hoy Dios te diga a ti, en la manera que tú lo entiendas, eso es lo que mejor, puedes considerar tú. Eso es lo perfecto, lo que tienes que mantenerte en hacer. El problema es que van a venir otros pensamientos. Y si tú permites que esos otros pensamientos vengan a tu mente y ocupen de lo que Dios está diciendo, entonces vas a ser desviado del propósito de Dios y separado del propósito de Dios y te va a llevar a la muerte. La muerte no es necesariamente la muerte física, porque si usted se fija, Adán y Eva no murieron físicamente. Cuando comieron del fruto murieron espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que interiormente la vida de Dios que ellos tenían se opacó, se apagó, se empañó. Y eso los hizo seres oscuros, seres apartados de Dios. Y eso se ha transmitido genéticamente a través de todas las generaciones a toda la raza humana. Por eso es que nosotros los seres humanos, cuando nacemos pecadores. Todos, no hay nadie. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay un solo ser humano en la tierra nacido de hombre que nunca haya pecado. El único fue Jesús. Entonces, este es el problema. Aquí se origina todo. Cambia un pensamiento que Dios puso y pone un pensamiento de la serpiente, y eso hace que estas personas desciendan o caigan o pequen. Ahora, usted va a decir ahora, bueno, alguien me preguntó un día, y si yo no estaba ahí cuando Adán hizo esto, o Eva, o los dos, ¿yo qué culpa tengo? Es como si alguien roba un banco hace 30 años y tú ni habías nacido, y después de 30 años a ti viene y la policía te busca y te dice, tú eres culpable del robo de aquel banco que se hizo hace 30 años. Y tú vas a decir, pero ¿por qué si yo ni siquiera existía? Bueno, pues la ley así es aquí. Y alguien me dijo a mí, ¿por qué si Dios es justo, me culpa a mí de un pecado que yo no cometí? Entonces la respuesta que yo le doy a él
y la que te voy a dar a ti es la siguiente. Lo que tú hiciste para morir en Adán es lo que tú hiciste para vivir en Cristo. Nada. Dios trae una solución tremenda al problema del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa solución? Su Hijo Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Lo envía en forma de hombre, lo clava en una cruz donde clavan el pecado original, que fue lo que estas gentes hicieron, Adán y Eva, y ahí clava todos tus pecados y los entierra y no más se acuerda de ellos, y ahora opera esa maravillosa experiencia llamada la gracia. Es que Dios, sin tú haber hecho nada, te da salvación, te da vida eterna en Cristo Jesús a través de la fe, solo por creer en Él. Solo por creer en Él, eso es todo lo que tienes que hacer. El problema es que cuando comienzas a vivir la vida de fe en Cristo Jesús, comienza una situación que se llama el progreso del cristiano. Y así como un niño cuando nace, o como cuando tú naciste siendo un bebé que eras dependiente. Un niño no puede comer, que es nacido, recién nacido, no puede comer por sí solo, no se puede proteger solo, necesita cambiarse, alguien tiene que cambiarlo, o sea, está totalmente dependiente de los papás. En el espíritu o espiritualmente hablando también, cuando un creyente nace de nuevo o ha recibido a Jesús como Salvador, ese creyente es un niño espiritual y necesita del mismo cuidado, solo que es un cuidado espiritual. Hay un alimento espiritual para los nuevos creyentes y para nosotros también, que es la palabra. Hay una protección también que es a través de líderes también. Necesitamos protección, necesitamos alimento, necesitamos cuidado, orientación, instrucción. Igual que un niño, así como tú diriges a tu niño, cuidas a tu niño, disciplinas a tu niño, cuando eres un nuevo creyente también. En ese proceso, o en ese tiempo, o en ese lapso de tiempo desde que eres un nuevo creyente hacia tu destino, vas a encontrarte otra vez con el problema original. Y por eso tú quizá alguna vez te has preguntado, ¿por qué si fulano de tal es cristiano, se porta como si no fuera cristiano? A lo mejor usted lo ha visto. Oye, hermano, fíjate que la vecina va a la iglesia, pero y yo veo que trae la Biblia y veo que canta y tiene la música de la iglesia, y yo los domingos los veo que se van al culto, pero a veces yo veo que no tienen un comportamiento coherente con lo que dicen ser. Entonces, ¿por qué es eso? Para eso yo quiero que leamos el libro de Hechos, capítulo 7, verso 39. Siete 39. Hechos 7:39. Que ya dijimos que el problema original consistió en que el diablo pone un pensamiento quitando el de Dios, los separa de Dios, hace que actúen en contra de la voluntad de Dios, eso crea el pecado, los separa. De ahí en adelante, toda la raza humana tiene este problema sobre sí, hasta ahora que viene Cristo y trae una solución. Ahora, cuando venimos por la fe, recibimos a Cristo, recibimos el perdón de los pecados y ahora tenemos salvación en Cristo Jesús. Pero hay otra situación, nos encontramos en el camino con el mismo problema que fue el original. ¿Por qué si yo ya soy cristiano? Y es ahí la pregunta, repito, que usted quizás se ha hecho. ¿Por qué si fulano de tal es cristiano, por qué se comporta como si no fuera? O quizá usted puede decir, ¿por qué si yo soy cristiano y ya tengo años en Cristo, por qué todavía hago cosas que no quiero hacer? Pablo el apóstol tuvo esta misma disyuntiva en algún momento y dice, y uno de los mejores siervos o líderes o ministros de Dios en su tiempo, y también uno de los mejores cristianos. Sin embargo, él llegó un momento donde dijo, Señor, ¿por qué aquellas cosas que quiero hacer no las hago? Y las cosas que no quiero hacer termino haciéndolas. Él tuvo este problema, yo he tenido este problema, tú has tenido este problema. Es cuando tú dices,
no voy a hacer esto, no voy a ir allá, ya no voy a hacer aquello, y luego terminas haciéndolo como si algo más fuerte que tu voluntad estuviera ahí gobernándote. Entonces dices, bueno, si Cristo ya mató al pecado en la cruz y yo ya nací de nuevo, yo soy cristiano, o fulano de tal es cristiano, ¿por qué tengo todavía eso? Hechos 7:39 nos va a ayudar a entender esto. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ok, para esto tengo que hacer un poquito de historia. ¿Quiénes eran estas personas que está hablando Lucas en el libro de los Hechos? Los israelitas en el tiempo de Moisés estuvieron bajo la mano y esclavitud de un hombre llamado Faraón en Egipto. Por 430 años esclavizó a todo este pueblo, a toda esta nación, a los hebreos, a los israelitas. Por esos 430 años los subajó a la esclavitud, a trabajos forzados, al maltrato, a la mala comida, y ellos solamente tenían un pensamiento: somos esclavos. Y así se estaban comportando, porque eso eran. Cuando ellos reciben a Moisés, porque Dios envía a Moisés para libertarlos, los saca de ahí de Egipto, los cruza por el mar Rojo, donde se abre por el poder de Dios, los libera, y en ese mismo mar que se abre, ahoga a los jinetes de Faraón y a Faraón, y entonces ellos por primera vez son libres. Pero en el tiempo de liberación, en el tiempo donde van en su peregrinación hacia su destino, la tierra prometida, dice Hechos, lo que acabamos de leer, que ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Quiero que alguien me diga. Ya ellos ya no estaban en Egipto. Ya Faraón ni vivía ni existía. Ya nadie los estaba obligando a hacer nada. Ellos eran totalmente libres. ¿Por qué todavía estaban comportándose? Y esa es la palabra, comportamiento. Porque si no eran esclavos, se estaban comportando como esclavos. ¿Dónde estaba el problema? ¿De dónde se volvieron a Egipto? Porque ellos nunca regresaron a Egipto. Ellos jamás, técnicamente, físicamente hablando, ellos nunca regresaron a Egipto. ¿Por qué dice que en sus corazones regresaron a Egipto? Es una pregunta y puede contestar aquí. ¿Qué significa eso? Y esto te va a ayudar mucho a entender muchos de los problemas de nosotros. ¿No? Definitivamente ellos crearon una cultura, porque esa manera de pensar de esclavos, eso crea la cultura. Pero Nancy dijo algo también muy importante, que es mentalidad. Ellos ya no eran esclavos, solo que estaban pensando como esclavos. Y Proverbios dice que así como el hombre piensa en su corazón, así va a ser él. Usted, por ejemplo, nunca le ha dicho a alguien, o nunca ha visto a alguien de 50 años comportándose como un niño. ¿Ha visto a alguien? Tiene 50 años de edad, no es un niño, pero su comportamiento es como si de repente está con alguien y está, no, oye, vamos a ir a comer y tuvimos este acuerdo y todo, y el otro le dice, no, pues siempre no, pues no, yo no sé nada, ya me voy, y se va. Eso es un comportamiento infantil. Y si no es un niño, se está comportando como un niño. Este es un ejemplo común, ¿no? Es lo que estaba pasando con ellos. Ellos no eran esclavos, se estaban comportando como esclavos. Y esto tenía su problema aquí. Por eso, la palabra de Dios nos dice que tenemos que reformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra forma de pensar, porque esa forma de pensar que tú tengas va a determinar tu manera de comportarte. Lo que tú piensas determina lo que tú crees. Lo que tú crees determina lo que tú haces. Lo que tú haces determina tu destino. Entonces nota cómo hay un aquí efecto dominó. Lo que tú pienses va a afectar lo que tú creas. Lo que tú creas va a afectar lo que tú hagas. Lo que tú hagas va a afectar hacia dónde vas tú. Y si tu manera de pensar es incorrecta, entonces todo esto va a estar incorrecto. Y vas a llegar a un destino que no es lo que tú querías.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? ¿Cuál sería la solución? La primera solución es, bueno, yo necesito primero ser libre del pecado. Primero, ¿de cuál pecado? Del pecado original. Ahora déjeme decirle, pecado y pecados no es lo mismo, como no es lo mismo naranjas y naranjo. Las naranjas son el fruto de un árbol llamado naranjo. Y usted puede arrancar todas las naranjas de un árbol, pero va a volver a dar, porque su raíz está acá. Pecado no es lo mismo que pecados. Pecados son las acciones o la expresión del pecado. El pecado no es una acción, es una condición espiritual o es un estado de ser, es una forma de ser que es la que nosotros trajimos de nuestros padres. Voy a pedirte si tienes tantita agua, siempre que estoy predicando, tengo problemas con la garganta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Número uno, necesito arreglar mis cuentas con Dios. Es decir, bueno, ok, si yo todavía tengo esta situación con Dios, yo necesito acercarme a Él y decirle, Señor, yo necesito declarar o confesar que yo soy pecador y que necesito que tú arregles esta situación en mi vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, yo creyendo que tú moriste por mí en la cruz y que ese pecado original tú lo clavaste ahí y por fe yo recibo la salvación. Número dos, comienza una nueva vida en Él y de ahí comienza un proceso de transformación a través de la reforma de nuestra manera de pensar. Gracias, Claudia. ¿Quieren leer capítulo 12 de Romanos, verso 2? Romanos capítulo 12, versículo 2. Alguien léalo con voz fuerte que se oiga. No os conforméis a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento aquí es tu manera de pensar, lo que tú entiendes. Y la renovación, dice ahí Pablo, que es lo que trae la transformación. La palabra transformación aquí es la palabra metamorfosis en el griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y en el español la traducción, la palabra es metamorfosis, que es el proceso natural de una mariposa desde su inicio en el cascarón como una oruga. Cuando está cubierta o esclava o escondida o oculta o bueno, cubierta por aquel cascarón, es tosca, no tiene ninguna belleza, no tiene ningún atractivo. Pero hay un proceso natural que se llama metamorfosis, que ocurre, no te puedo decir en cuánto tiempo, no sé cuánto, te mentiría, pero dura un tiempo hasta que esa mariposa sale, se quiebra ese cascarón, se libera y nace de ahí una bella mariposa. Hay unas hermosas, hay gente que paga miles de dólares por un ejemplar de ellos, de colores muy bellos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si tú cambias tu manera de pensar, si tú renuevas tu entendimiento, si tú sacas los pensamientos que no son de Dios y los mantienes, entonces tú vas a ser transformado y vas a ser libre del cascarón del pecado que te esclaviza y que te hace o te limita o no te permite ser feliz o tener la paz de Dios. Porque el objetivo principal nuestro aquí en la tierra debería de ser, solo que a veces no lo buscamos porque jalamos, en lugar de jalar la carreta con el caballo, jalamos el caballo con la carreta. Pero el objetivo que deberíamos de tener es la felicidad mientras vivamos en la tierra. No hay nada más horrible que estar dando vueltas en la cama y no poder dormir porque estás preocupado por el día de mañana.
No hay nada más horrible que irte a trabajar y no estar atento a tu trabajo porque tu mente está ocupada preocupándose por no sé qué cosa, por no sé cuál cosa. A veces deudas, a veces cosas que pasaron en la casa, a veces situaciones que a veces ni llegan y ya las... Por eso la palabra preocupar es ocuparte antes de. Hay un estudio que dice que el 95% de las cosas que tenemos miedo que vengan nunca vienen. Y muchos de esos pensamientos vienen a nuestra mente. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si cierran la fábrica y yo ya no tengo en dónde trabajar? ¿Y qué si no me cae el cheque a tiempo y la renta yo la voy a pagar? ¿Y qué? Y si tú te fijas todo eso, ¿sabes a dónde va directamente y afecta? Tu sistema nervioso. Y entonces empiezas a experimentar lo mismo que experimentó Adán y Eva en el principio: miedo, culpa, condenación. Y toda esa sensación viene porque no hemos aprendido a caminar en fe. Fe es aquel elemento importante que significa una confianza en algo que alguien superior dice, en este caso Dios. Era la palabra que tenía Eva: no comas de eso, desobedece y viene el problema. Hoy en día, si tú y yo queremos crecer y queremos avanzar por medio de la fe y la confianza en lo que Dios dice, llenamos nuestra mente de pensamientos divinos, de la palabra de Dios, y eso nos va a permitir crecer en fe para conocer a Dios y descansar en Dios. Déjame decirte, no significa que se van a acabar los problemas. No significa que ya no vas a batallar en esto o en aquello. Solo significa que tú vas a cambiar. Tu interior va a cambiar. No sé cuántos han oído acerca del águila, pero entre el reino de las aves, el águila es la reina, porque es la que vuela sobre la tormenta y en contra del viento. Esa es una habilidad natural que Dios puso en esa ave, porque cuando viene la tormenta, ella tiene la habilidad de irse arriba y la tormenta no le afecta. Él puede ir en contra de la tormenta o en contra del viento y tampoco le afecta. Entonces, el cristiano tiene que aprender a través de la fe, por la palabra de Dios, en nuestra mente, a volar sobre las tormentas de la vida, los problemas y las situaciones, y en contra de la adversidad. Pero solo esto es posible si crecemos en fe y si confiamos en Dios. ¿Qué es una confianza en Dios? Bueno, primero, esa confianza se desarrolla acercándonos a Él, como tú llegas a tenerle confianza a un amigo. Yo tengo amigos a quienes yo les confiaría a mi familia. Yo tengo amigos a quienes yo, si tuviera $100,000, se los pudiera dar a guardar. Hace un tiempo atrás, recuerdo, tengo un buen amigo, entre otros Javi y Nancy, pero en ese momento me tocó a mí estar con un amigo a quien yo tenía una fuerte cantidad de dinero y yo no sabía dónde guardarla, y yo se la di a él, y nunca en la vida, jamás en la vida se me ocurrió: y si me la pierde, o si me agarra el dinero, o si me lo gasta, o si no me lo quiere dar. Nunca pensé eso. ¿Por qué? Porque tengo años de conocerlo, y esa confianza por el tiempo en que nos conocemos me permite a mí eso, confiar en él. Se lo di, él me lo guardó. Un día le dije: mi dinero, aquí está, bro. Jamás dudé, o sea, nunca hubo un momento donde yo dijera: ¿y si ya no me lo da el dinero? Nunca. ¿Cómo se llama eso? Confianza. Pero es una confianza plena que tiene convicción. Eso es lo que significa confiar en Dios. Es como cuando vas al restaurante y haz de cuenta que David o Javier Abraham van a un restaurante, comen y se les olvidó el dinero. Entonces yo te voy a decir una cosa: no se van a preocupar. ¿Sabes por qué no se van a preocupar? Porque le van a hablar a su papá y saben que su papá va a ir a pagar. Él no va a estar ahí sentado diciendo: ¿y si no viene mi papá? ¿Y si no quiere venir a pagar? Nunca. Usted ha visto, hace unos días atrás vi a una señora con una niña cruzando la calle, una niña de 3 años. Y me llamó mucho la atención porque la niña iba suelta así de pies y manos, totalmente bien dormida, y la señora caminando por la calle en el tráfico. Y yo te aseguro que esa niña jamás pensó: ¿y si mi mamá no cruza bien la calle y nos atropellan? Y a mí me van a atropellar también porque yo voy ahí. Nunca. Mira, eso me lo decía su forma como su descanso, su relax, cómo estaba toda dormida. Eso significa que esa niña confía en su mamá. ¿Dónde nace esa confianza? En una relación. ¿Dónde crecemos en fe? En una relación. A través de la oración y la comunión con Dios, nuestra fe empieza a crecer hasta que llega un momento en donde nosotros podemos confiar en Dios y en lo que Él dice. Entonces empezamos a llenarnos de la palabra, y cuando vienen los tiempos de prueba, cuando vienen los tiempos de lucha, cuando viene la adversidad, hay muchas cosas que pueden venir y que de hecho hoy vienen a nuestra vida, de carácter económico,
familiar, conyugal, de los hijos, de la escuela, de los pagos, de la ciudad, del temor que tenemos al salir a la calle, de si los muchachos salieron a qué barrio. O sea, esto no va a cambiar, hermano. Esto es todos los días, va a haber una situación que te va a preocupar. Pero cuando tú tienes una confianza en Dios, y tú sabes que Dios es todopoderoso, y tú sabes que Dios es fiel, y tú sabes que Dios te ama, entonces tú descansas en esa verdad, y entonces la paz de Dios va a estar en tu corazón, y nada ni nadie la va a poder robar. Déjame decirte algo más. Isaías capítulo 26, verso 3. Y léalo por favor en voz alta. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 26, verso 3. ¿Ya? Que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira que para mí es muy, muy maravilloso esta escritura, porque dice el profeta, tú guardarás, o sea, Dios guardará en completa paz. La palabra completa paz es en paz perfecta. La paz perfecta es la que nada la altera. Cuando tenemos la paz del mundo, que está basada en la seguridad de lo que tenemos, que es temporal, se puede esfumar así, si se esfuma lo que es temporal. Es decir, si tu paz está basada en tu dinero, el día que se acabe tu dinero, se acabó tu paz. Si tu paz está basada en lo que tienes, eres o haces, el día que se vaya eso, se acabó la paz. Así es. Pero cuando nuestra paz está basada en Dios, que es eterno, que es poderoso y que nunca falla, entonces esa paz es completa. Eso es lo que está diciendo. Tú guardarás en una paz perfecta, ¿a quién? Aquel cuyo ¿qué? Y dijimos que cómo empezó todo el problema en la Biblia, a través de un pensamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eva, ¿qué hizo? Y Adán cambiaron el pensamiento que deberían haber tenido siempre. Lo cambiaron y cayeron. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Mantener un pensamiento. ¿Cuál? El de Dios. ¿Cómo lo hago? A través del conocimiento, a través de la relación, a través del convivio con otros creyentes. Y voy creciendo, voy en conocimiento, voy aprendiendo lo que Dios dice. Y entonces Él dice que Él me va a guardar en completa paz, en perfecta paz, porque en Él he confiado. Esa es la fe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos en nuestro corazón. Ahora, quiero terminar con esto a manera de un consejo. Todos queremos tener paz. Hay un hombre llamado Aristóteles Onassis de los 60 por allá, que fue uno de los hombres más ricos, un magnate del petróleo, era un griego muy rico. Un hombre que para gastarse sus millones de dólares necesitaba toda una vida gastando 100 millones de dólares diarios, y aún así no se acababa su dinero. Ese hombre tenía todo lo que él quería, y en una entrevista que le hicieron, él dijo esto. Dice, tengo la comida más rica que ninguno de los reyes de la tierra tiene. Tengo chefs a mi disposición en mi casa a la hora que yo quiera. Si necesito comida china, tengo un chef chino. Si necesito comida italiana, tengo un chef italiano. Si necesito comida americana, tengo un chef americano o mexicana, lo que sea. Pero no tengo hambre. ¿Y para qué quieres tantos chefs y toda la comida si no tienes hambre? Tengo la cama más lujosa, más cómoda y más bonita que nadie tiene en la tierra, pero no tengo sueño. Pues te das cuenta que las cosas de este mundo, y no estamos en contra, ni Dios está en contra del dinero. Podemos tener el dinero que podamos tener si lo hacemos legalmente, pero el problema es que eso no puede ser nuestra prioridad. Entonces este hombre tenía todo, pero lo que él quería, y hubiera dado toda su fortuna por tener un poquito de paz, que no, por causa de no tenerla no podía dormir, y un poquito de hambre y disfrutar aunque sea la comida más básica, como muchos de nosotros a veces solo comemos un poquito de comida básica, pero tenemos paz, tenemos gozo. Entonces, ¿cómo hago yo esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo yo puedo alimentar mi mente, mi entendimiento de la palabra de Dios? Acercándome
a Él. Por último, vaya Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es una escritura donde Jesús está tocando la puerta de alguien y Él está diciendo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nota que no basta oírlo, tienes que abrir la puerta. Porque hoy tú puedes estar oyéndolo, pero si cierras tu corazón, entonces Él no puede entrar. Y Él es todo un caballero porque Él no se va a meter a fuerza, por eso toca. Si no, Él abriera y se metiera. Él dice, estoy llamando, ¿a dónde? A tu corazón. Estoy llamando la atención de tu corazón. A través de todo esto o de este mensaje, estoy hablando a tu vida, a tu corazón. Quiero entrar. Quiero ser parte de tu vida. Y es más, si tú me dejas, quiero ser el centro de tu vida. ¿Por qué te conviene que yo sea el centro de tu vida? Porque si tú pones toda tu confianza en mí, yo podré cargarte a ti y mantener y asegurar la paz y la felicidad que tú quieres tener. Eso depende de mí. Porque si no, pasará lo mismo que este otro hombre. Podemos tener lo que quieramos, pero un día eso se va a acabar y no vamos a poder tener la paz que deberíamos de tener. Hay una historia, yo creo que ustedes la han oído, de Pedro, uno de los discípulos de los 12. Él era pescador de toda la vida, experto en el mar y en la pesca. Y un día él toda la noche con todo su equipo estaban pescando. Eso lo encuentran en Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante, si un día lo quiere leer. Y este hombre, Pedro, que ya conocía al Señor, toda la noche estuvo pescando y venía muy cansado, toda una jornada sin fruto y resultado. No pudieron pescar, ni un charalito, ni una sardinita pescaron. Cuando ellos llegan a la orilla del mar, a tierra, Jesús le dice, Pedro, métete otra vez y vete a pescar. Esto aparentemente es algo absurdo, porque Pedro no era novato en esto. Entonces, Señor, ¿cómo quieres que vaya si ya fui y no hay pescados? Entonces Él hace esto, muy importante. Volvemos a la cuestión del entendimiento, de la fe, de lo que Dios dice y de lo que tú percibes, aparte de lo que Dios dice. Dice, Señor, yo ya fui y traté de pescar y no hallé nada. Y humanamente hablando, si vuelvo a hacerlo así, no voy a pescar nada, porque en la parte terrenal humana de esto no hay nada. Y luego dice, pero, y esto es lo que hace toda la diferencia, y esto es lo que hará la diferencia contigo y conmigo, en cada situación de la vida. Cuando no hay fruto, cuando no hay resultado, cuando no hay logro, cuando no obtienes lo que querías, cuando no puedes, lo que va a hacer la diferencia es cambiar tu percepción de la realidad o circunstancias de tu vida por lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque esto, aunque es real y está ahí, existe, cuando Dios habla es mayor que eso. O sea, el médico puede decir que tienes cáncer, pero si Dios dice que no, entonces lo que Dios diga es mayor que esto que puede ser verdad. Pedro fue lo que hizo. Dijo, Señor, no hay peces, pero yo voy a echar la red, voy a hacer lo que tú dices. Voy a echar la red en tu palabra. En tu palabra. ¿Qué quiere decir en tu palabra? Ok, sobreentiendo, dice Pedro, sobreentiendo que tú creaste el universo. Y entre todo este vasto y complejo universo, tú creaste el mar. Y tú creaste los peces. De donde no había nada, tú hiciste que existiera vida. Entonces, como tú eres el que me estás ordenando que haga algo que humanamente hablando no resulta, entonces ahora la red ya no la voy a echar en el mar, ahora la voy a echar, no quiere decir que no la echo en el mar, quiere decir que su actitud. Ahora mi confianza va a estar en que aunque yo sé que no hay nada humanamente, la voy a echar confiando en lo que tú dices que eres capaz de hacer, que donde no hay nada exista algo. Y dice que trajo tantos peces que las redes se rompían. Eso se llama fe. Y esa fe fue basada en una palabra de alguien que se llama Jesús. Eso es el mismo principio que tú y yo podemos usar cada día. Y es como un ejercicio.
Cada vez que tú lo practicas se hace más fuerte dentro de ti y hasta que llegas a ser un hombre de fe, una mujer de fe que ha llegado a ese punto donde es gobernado por Dios y como resultado vive la paz del Señor, la felicidad de Dios, haya o no haya. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Pueden preguntar con toda la confianza del mundo. Si no entendió algo, una palabra o algo. Notan que tomé agua y ya se me quitó la... generalmente estoy hablando mucho y no porque soy muy hablador, ¿verdad? Sino porque a esto me dedico y durante la semana voy a diferentes lugares. Entonces tengo que estar usando esto. Ok, cierren sus ojos un momento, vamos a orar.